Teléfono en silencio, no se distraigan. Hoy día vamos a ver el verso 14 al 22 de Romanos 15, que como les dije ya estamos casi terminando esta carta, ya lo que va quedando después son los saludos finales y como vamos a ver hoy día, en la continuación, ¿cierto?, del testimonio personal de Pablo. En el 13 dijimos, ¿cierto?, voy a leer el versículo: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces, Pablo, ¿cierto?, como apóstol a los gentiles, en este caso que seríamos nosotros, y en ese entonces a los romanos, él comenzó esta carta de una manera personal. En el versículo 10 del capítulo 1 dice: rogando que de alguna manera, si es voluntad de Dios, tenga al fin un próspero viaje para ir a vosotros. Recuerdan que comenzó Pablo diciendo que él quería ir a Roma, quería ir a verlo, quería ir a visitarlos, pero había impedimento para poder hacerlo. Así que él obviamente confió en la voluntad de Dios, que es lo que nos enseña esa parte, es cierto que nosotros debemos confiar en los tiempos de Dios y no adelantarnos según nuestra propia mente, cierto, nuestro propio pensamiento, y a veces fallamos en eso al querer nosotros ayudarle a Dios, ya que eso está mal, no podemos nosotros ayudarle a Dios. Después en el versículo que continúa de Romanos 15, en el 14, dice: estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad y rebosantes de todo conocimiento, de tal manera que podéis aconsejaros unos a otros. Esta es la seguridad que tenía Pablo, ¿cierto?, con sus hermanos. Vosotros mismos estáis llenos de bondad y rebosantes de todo conocimiento. Rebosante significa, ¿cierto?, cuando uno, por ejemplo, llena un vaso con agua hasta el límite y comienza a caer, porque ya no da más, ¿cierto?, por la llenura del vaso con el agua. A eso se refiere rebosante. Y Pablo le dice acá a ellos, a sus hermanos, que están llenos de bondad y rebosantes de todo conocimiento, de tal manera que podéis aconsejaros unos a otros. Aquí habla acerca del conocimiento. Recuerden que él habló en los versículos anteriores acerca de la comida, de la bebida, de los débiles en la fe, ¿ya?, de cómo deberíamos nosotros sobrellevar las cargas los unos de los otros, en cuanto, ¿cierto?, a las cosas, hablando de alguna forma, las cosas básicas, hermanos, de la vida. Porque a veces nos complicamos mucho por el aspecto de comida, bebida, o no hagas, o no veas, o no escuches. Nos complicamos mucho en esas cosas y pasamos a hacerla parte de lo espiritual, cuando son básicamente cosas terrenales, cosas sin ningún valor en nuestra vida espiritual, hermano. Entonces Pablo acá no se dio de manera alguna que a ellos les faltaba bondad o conocimiento, sino más bien porque precisamente poseían estas cualidades. Por eso Pablo se las menciona, para que ellos actuaran por medio de ello. Por eso Pablo fue explícito al decirles que ellos estaban llenos de bondad y rebosantes del conocimiento. Y eso obviamente debe estar en nosotros el día de hoy, el conocimiento, ¿ya? Pero el conocimiento de una forma, hermano, que no perjudique nuestra vida espiritual. Porque a veces mucho conocimiento, nos ponemos muy letrados, ¿cierto? Y olvidamos lo espiritual, olvidamos lo verdadero, lo que realmente importa, que es lo espiritual. Hay gente que no tiene, hermano, no tiene conocimiento, o tiene poco conocimiento, pero son gente espiritualmente formidable a cualquier otra persona que sepa mucho de la Biblia o de la Escritura. Entonces eso ya, si bien tiene que ir de la mano, nosotros, ¿cierto?, cuando oramos al Señor, estudiamos la palabra, y eso nos va a ayudar a ser hombres llenos de sabiduría, rebosantes, como dice acá, del conocimiento de Dios. Entonces en esta carta, hermano, está prácticamente lo esencial para nuestro crecimiento espiritual, que es lo que lo hablamos desde un comienzo, ¿cierto? La carta a los romanos. Imagínense, ya la estamos terminando, y usted tiene que analizar si ha aprendido algo, si ha aprendido algo más, ¿cierto?, acerca de lo que el plan de Dios, el plan redentor que tiene Dios con nosotros, con su iglesia. Si hemos aprendido, si hemos crecido en lo que es el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces Pablo, eso es lo que no quiere acá, ¿cierto?, actuar de forma dominante con sus hermanos. Y después en el verso 15 y 16 les dice: pero os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento. ¿Ya? Pero no es una palabra que sea como la conocemos nosotros, de atrevido, ¿cierto? Una persona que es insolente.
como para haceros recordar por la gracia de Dios que me es dada para servir como ministro de Jesucristo a los no judíos o a los gentiles, anunciando el Evangelio de Dios, para que los, para que los gentiles lo sean como ofrenda agradable, consagrada por el Espíritu. Aquí cierto, está mencionando Pablo acerca del ministerio y cuáles son las consecuencias del ministerio que tenía Pablo. Y las consecuencias, cierto, era llevar a los no judíos al conocimiento de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que sean como una ofrenda agradable. Pablo predicaba, ¿cierto? A cualquiera. Así como nosotros podemos predicarle a cualquier persona, pero él no obligaba a nadie, ¿cierto?, a que recibiera a Cristo. Él no andaba vendiendo o ofreciendo un evangelio, sino que la parte principal de la predicación es esa, dar a conocer quién es Cristo, quién es Jesús. Ahora el arrepentimiento y todo lo demás lo trae consigo Dios mismo. Recuerden que la regeneración precede a la fe. Dios tiene que regenerarnos primero, regenerar a la persona. Después Él pone la fe y con esa fe nosotros ya podemos creer. Así es como funciona. Entonces acá Pablo le recuerda a sus hermanos en Roma que él era un apóstol a los no judíos, a los gentiles. Y en base a esta responsabilidad asignada por Dios, que le fue dada por la gracia de Dios también, ¿cierto? Él ejerció ese ministerio escribiendo de esta manera a los romanos. En otras palabras, Pablo está acá, está sirviendo, está ejerciendo un sacerdocio. ¿Qué es lo que nosotros a veces nos preguntamos, ¿cierto? Señor, ¿para qué me llamaste? ¿Cuál es mi llamado aquí? Hermano, todos fuimos llamados para predicar la palabra de Dios. Ya no me refiero a un púlpito o enseñar, sino que a hablar de la grandeza de Dios. A hablar, no con muchas veces nosotros queremos atraer a las personas con nuestro testimonio. Mira, yo era así, yo era acá, el Señor me sacó de aquí, ahora me tiene en este lugar. Sino que lo principal, el testimonio sirve, hermano, sirve porque es garantía y es lo que Dios ha hecho en nosotros. Porque Él nos llamó, recuerda. Entonces, lo principal es predicar, pero con la palabra. Primeramente el ejemplo a los que no nos conocen y después cuando se den cuenta, ahí nosotros poder hablar por medio de la palabra del Señor. Y nuestro testimonio como árboles que dan buen fruto. Entonces esta declaración de Pablo acá le daba más peso, más autoridad a la inspiración de sus escritos. Y Pablo acá usó el lenguaje, hermano, del sacerdocio levítico, de la adoración del templo, al describirse a sí mismo como un ministro que predicaba el Evangelio. Y eso era lo que Pablo hacía, hermano. Y los judíos, los no gentiles, eran aceptados por medio, ¿cierto?, de la predicación de la palabra de Pablo y por la obra del Espíritu Santo en ellos. Y esto era parte de la ley o cualquier otra religión, tal como lo estaba predicando Pablo acá. No es la religión la que salva, hermano. No es la religión cristiana. Si bien se le llamó religión cristiana, pero esto es simplemente cristianismo. ¿Ya? No es, eh, no es una iglesia más. ¿Ya? Hay muchas iglesias y, como dice la gente, hay muchas religiones también, pero la Escritura nos demuestra que hay solamente dos religiones, una que es verdadera y una que es falsa. Los demás son ramas, ¿cierto?, de personas que se han adjudicado nombres con religión. Entonces los gentiles, hermanos, eran aceptables solo por medio de Jesucristo, aparte de la ley o cualquier religión tal como estaba predicando Pablo. Ellos eran una ofrenda agradable, como dice Pablo acá, ¿cierto? Y calificada como santificada, santos. Santo que significa apartado, que somos nosotros. El Señor nos tomó para apartarnos, hermanos, del mundo. Y eso es lo que debemos nosotros siempre pensar. Él nos llamó no por obras de bien que hayamos hecho nosotros, ¿ya? Que Él sabía, ¿cierto?, que yo lo iba a recibir en el futuro, porque yo soy muy buena persona, moralmente hablando, soy muy bueno. Entonces Dios dice, ese es el que yo necesito, el bueno, el buenista, ¿cierto? El que aunque le hagan mal, Él hace bien. Pero aquí estamos hablando de la moral.
Porque hay cristianos que no son malos, ¿cierto? Que están, obviamente, cuando Dios nos llama, hay un proceso de santificación y un proceso de purificación en nuestras vidas. Entonces hay cristianos que todavía tienen eso en su corazón, que son medios malulos. Aunque la maldad está en todos nosotros, ¿cierto? En todos. Está la maldad ahí. Recuerden que somos potencialmente de todo lo que puede hacer el mal. ¿Somos diferentes al señor alemán de los años 1940 y algo? ¿Somos diferentes a él? ¿Somos diferentes al chacal de Nahuel Toro? ¿Se acuerdan? No, me le cayó el carnet. ¿Somos diferentes al chacal de Nahuel Toro? En absoluto, hermano. Somos igual, somos idénticos a todos esos hombres. Nada más que en nosotros está el Espíritu de Dios, que nos ayuda a retener todo ese mal que está todavía en nosotros. Recuerden que Pablo, vimos esto y Pablo habló sobre ello. ¿Y qué dijo cuando se encontraba en esa lucha y vencía, cierto, el mal? Él decía, miserable de mí. Miserable, se sentía miserable y decía, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Y esa fue una pregunta retórica, ¿cierto? Porque él ya lo sabía. Entonces pasamos nosotros a ser santificados, hermanos, como una ofrenda para el Señor. Y luego que Él nos toma, ¿cierto? Obviamente mora el Espíritu en nosotros, que es la garantía de que somos sus hijos. Y el día de mañana, cuando Él venga por nosotros, ahí tendremos nosotros la marca del Espíritu que está en nosotros. Y toda esta obra, hermano, comenzó con Cornelio. ¿Recuerdan? Cornelio, ¿ha leído el libro de los Hechos de los Apóstoles? Ya, ahí aparece. El primer creyente que no era judío. Donde Pedro, ¿cierto? Ahí se dio cuenta y dijo, va, a ellos también les da, también el Espíritu Santo desciende hacia ellos. Pedro estaba sorprendido. Recuerden que Pedro era esto, ortodoxo, que todo ahí. Y la ley, las tradiciones, todo era para los judíos. Aquí no estaba, hermano, no había, como lo vimos la semana pasada, no había ninguna promesa para los no gentiles. O sea, para los gentiles, para los no judíos, no habían promesas. Eran todas las promesas para la descendencia de Abraham. Por eso Pedro se sorprendió cuando Cornelio y toda su casa recibieron el don de Dios en ellos. Entonces la obra santificadora del Espíritu Santo empieza en los judíos y no en los gentiles. Y luego, ¿cierto?, pasa a ser parte de esta obra maravillosa, ¿cierto?, de salvación, que muchos no la entienden, hermano, no entienden qué es la salvación. Muchos creen que esto es algo que deben ganarse, muchos piensan que es algo que deben adquirir, ¿cierto? Como el mago, que no me recuerdo bien el mago que sale en los Hechos también, que quiere comprar el don de Dios, le dice a los apóstoles, dadme a mí también eso, para que yo pueda hacer lo que ustedes hacen, esos milagros. Pablo, si no me equivoco, le dice, tu dinero perezca contigo. Simón, le dice, tu dinero perezca contigo. Entonces es algo que no se puede comprar, hermano. Es algo que viene por gracia divina, no al que lo busque, no al que corre, no al que quiere, sino a quien Dios tiene misericordia. Y eso, hermano, usted tiene que grabárselo en la cabeza. Porque Dios lo llama a usted, usted no anduvo buscando a Dios, hermano. Dios lo llamó, Dios lo tiene acá, Dios lo quiere restaurar, Dios lo quiere santificar para su obra. Es Él. Por eso usted tiene que estar tranquilo, reposando en la salvación, que es algo seguro. Y aquí la única tarea que tiene que hacer usted, hermano, es tener comunión con Dios. Comunión con Dios, lectura de la Biblia, oración. Eso es todo. No hay ninguna fórmula mágica acá. Es lo único que nosotros debemos hacer, hermano, y con eso va a ir creciendo nuestro espíritu, nuestro interior, nuestra mente. Vamos a tener sabiduría, vamos a tener inteligencia, entendimiento. Y eso es lo que necesitamos, hermano. Entonces Pablo, hermano, no le había comunicado el Evangelio, pero Dios le había dado el Espíritu Santo cuando ellos creyeron. Entonces también debemos tener en cuenta que Pablo era apóstol a los gentiles en un sentido muy especial. Se ofreció a ellos cual sumo sacerdote, presentando una ofrenda, un sacrificio sobre el altar. Para nosotros es un poco difícil, hermano, a veces comprender todo
el significado de todo esto. Sin embargo, como no judíos, como gentiles que somos nosotros, hemos entrado en esto, en todo lo que esto implica, que es el tema de la salvación. Y como le digo, debemos estar tranquilos, hermano. Usted debe reposar en que usted estaba perdido por ahí. Usted andaba en su asunto, en sus temas, y Dios se le apareció. ¿Cierto? Le dijo, tienes que ir a Nínive, y usted dijo que no. Lo llamó, lo trajo, usted se resistió a lo mejor, alguno no se resistió a lo mejor, no lo sé. Yo sí, yo luché, hermano. Siempre fue algo que yo no quería hacer. Pero ¿podré yo oponerme a los planes de Dios? ¿Podrá usted, si es una persona salva, podrá oponerse al plan que tiene Dios para su vida? Yo creo que no, ¿cierto? Nos va a hacer pasar por miles de cosas, pero Él va a cumplir su propósito en nosotros, hermano. Y eso debe darnos paz, tranquilidad. ¿Por qué? Porque en esta vida pasajera que nosotros vivimos ya unos años más y nos despachamos y estaremos en la presencia del Señor. Lo cual es mucho mejor, decía Pablo. Entonces, ¿qué prefiere usted? ¿Estar acá o estar con el Señor? Pero no piense que quiere estar con el Señor porque no quiere ir a trabajar, que está cansado de la vida. No, sino que usted agradece la vida, agradece todo lo que pasa en nuestra vida. Gracias, Señor, por todo. Pero si usted me quiere en su presencia, gloria a Dios. No tener ese pensamiento de que porque ya no quiero esta vida, que muchos problemas, muchas deudas, mucho trabajo, así que mejor me voy con el Señor. O sea, ¿es tu interés en qué está? En descansar. No está en el querer estar con el Señor. Y eso lo demostramos, ¿cierto?, en nuestra vida diaria, el querer estar con el Señor. ¿Siente usted esa necesidad, hermano, de oración en el día? ¿Siente usted esa necesidad de conversar con Dios? Yo de repente encuentro que estoy loco. Porque yo donde voy, donde estoy, hermano, en la tarde hago ejercicio ahí atrás, estoy solo, escucho música, ¿cierto?, para ejercitarme, y ahí estoy pensando en Dios, pensando en Él, pensando en mi vida, en qué voy a hacer, ayúdame, Señor, pasa esto otro, ayuda a mi hermano, pienso en cada uno de ustedes, entonces algo que, por eso le digo que de repente pienso que estoy loco porque es algo que no puedo dejar de hacer, de pensar. Entonces no sé si a usted le pasa eso, hermano, que usted está siempre en comunión con Dios y necesita, ¿cierto?, ese momento también de intimidad, de oración, que a veces se nos olvida, pero de repente el Espíritu viene y, oye, no he orado, no has tenido oración. ¿Y qué tiene que hacer uno? No pensarlo ni siquiera una vez, hermano. Usted sube o baja o no sé a dónde ora, pero va y se encierra y ora al Señor. Y Él le va a dar la dirección en la oración, hermano. Que es algo vital, que es algo que nosotros como cristianos necesitamos, hermano. Usted necesita oración, necesita comunión con el Padre. Entonces, en base a eso, hermano, también nosotros debemos dar muchas gracias a Dios por todos estos hombres grandes, maravillosos, aunque no son nada ante los ojos de Dios, ¿cierto? Recuerden que Él dijo que el más pequeño de los ángeles era el más grande del reino de los cielos, comparado con los hombres. Pero son hombres que fueron inspirados por Dios, hombres que fueron llenos de la presencia de Dios para poder inspirar las escrituras. Al igual que grandes hombres, predicadores, nuestro pastor MacArthur, ¿cierto?, que falleció estos días atrás, fue un gran hombre, un gran predicador, muchas enseñanzas de la palabra, aunque algunos lo tratan de hereje y cosas, quisieron ensuciarlo durante su vida porque fue un hombre intachable, hermano. Entonces esos son hombres a los cuales nosotros debiéramos, aparte de ser imitadores de Cristo, tenerlos como referentes, como personas, ¿cierto?, que dieron su vida entera por Dios, por su evangelio. Y ejemplo, ¿cierto? Como decía el pastor ese día, el rubiecito, el flaquito, el pastor Josías, fue un ejemplo como esposo también. Y, y fue también es un ejemplo para nosotros, ¿cierto? Porque a veces las esposas nos exasperan, ¿cierto? O nos sacan los choros del canasto, como decimos acá en Chile. Entonces yo tomé eso y dije, ya, yo tengo que parecerme, ser igual, pues ¿qué cuesta? ¿Qué cuesta ser un buen esposo? ¿Qué cuesta decir sí, mi amor? A ver, los hombres digan, sí, mi amor. Eso, así los quiero, de día en adelante.
Entonces, ese gran ejemplo, y hermano, imagínense, la esposa tiene demencia senil, creo, se le olvida o sea, se le olvida quiénes son las personas. Entonces, imagínense cómo tuvo que haber sido para él complicado. Entonces, eso, nosotros debemos darle gracias a Dios por estos grandes hombres, estos grandes apóstoles, darle gracias a Dios por la vida de Jesucristo, hermano, que vino a morir por cada uno de nosotros. Y eso es maravilloso. Yo también cuando oro le doy gracias a Dios por su Hijo, porque si no fuera por Él, ¿dónde estaríamos nosotros? ¿Tendríamos alguna esperanza de vida en el futuro? Ninguna. Obviamente solo la muerte. Después Pablo dice en el 17, tengo pues como creyente en Cristo motivos para gloriarme de mi servicio a Dios. Entonces Pablo acá había escrito con audacia a los romanos y les pidió constantemente disculpas, sabiendo que estos creyentes en Roma probablemente no necesitaban de sus instrucciones. Y eso pasa, ¿cierto? Cuando Pablo plantaba iglesia y seguía, continuaba su camino, plantaba otra iglesia y así se lo llevaba. Él no pastoreaba la iglesia in situ, sino que él estaba siempre en movimiento. Por eso siempre les manda cartas. Cuando le manda carta a los corintios, para tirarle la oreja, porque los corintios se portaban pésimos, man, pésimos. Entonces, en todas esas cartas en las dos cartas que él le envió, era para darle instrucciones, para que ellos pudieran crecer espiritualmente. Entonces, a pesar de esto, Pablo, sin embargo, escribió con confianza a los hermanos en Roma. Y no hay ninguna arrogancia personal aquí. Pablo era siervo de Cristo Jesús y estaba cumpliendo la voluntad de Dios, que es lo que dice acá, tengo pues como creyente en Cristo motivos para gloriarme de mi servicio a Dios. Pero gloriarse en quién, como lo está diciendo acá, como creyente en Cristo. ¿Y gloriarse de qué? Del servicio a Dios, o sea, de ser un esclavo de Dios. No de aquí llegó Pablo, el grande, el que hace milagros, el que te va a sanar tus dolencias, sino que él se gloriaba en lo que Cristo hacía por medio de él. Y eso es lo que nosotros debemos hacer siempre. Toda la gloria, hermano, siempre tiene que ser para nuestro Señor, para nuestro Dios. Nosotros, ¿qué somos? Solamente instrumentos. Somos un parlante de comunicación, nada más que eso. Y si hay cosas que nunca deberían caracterizar a un siervo de Dios, es el orgullo. Y hoy está lleno de ello, hermano. Lleno de personas que, porque suben a un púlpito o predican a una iglesia, ya se creen grandes, o peor aún, buscan la grandeza, buscan el ser visto. Ya no es Cristo, sino que yo quiero que me vean, quiero que sepan cuánto yo sé, quiero que me vean cuánto yo conozco de la Escritura, cuánto yo amo a Cristo. Yo. Pero no glorificar a Cristo, que es lo que importa. Entonces nunca, hermano, nosotros deberíamos actuar como quien desempeña un oficio o una profesión, sino más bien ocupar la posición de que somos simplemente siervos del Señor. ¿Y siervos qué? Inútiles. Entonces Él es el que ejerce la autoridad y es él, hermano, quien merece toda la honra y toda la gloria, siempre. 18 y 19, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, está diciendo Pablo, por medio, para conducir a los no judíos a la obediencia. Y lo he hecho de palabra y de obra. Recuerden que era una señal que tenían los apóstoles de hacer milagros. Aún la sombra, ¿cierto?, de ellos sanaba a las personas. Y la palabra por la predicación, palabra y obra, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. ¿Se fijan? Nuevamente menciona, ¿en el poder de quién? Del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta la región de Iliria, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Entonces Pablo acá está diciendo algo muy importante, hermano. Si vamos a comprender al apóstol Pablo, o si vamos a saber específicamente si fue él o fue Pedro quien fundó la iglesia en Roma, debemos prestar atención a lo que él dice acá y seguirlo con detención. Pablo no se atribuyó ningún honor a sí mismo por la obra de Dios cuando comenzó, ¿cierto?, el día en Pentecostés y resultó en la proclamación del Evangelio a los no judíos. Pablo no reclamó ningún reconocimiento porque el Evangelio llega a ser, si llega a los no judíos o a los judíos en primer lugar, Pablo no le importaba eso. A Pablo le importaba que la palabra fuera predicada, que la iglesia fuera exhortada
y que la iglesia fuera creciendo. Eso es lo que a Pablo le importaba. ¿Por medio de quién? De la obra de Cristo. Si hubiera sido él, si hubiera sido Pedro, si hubiera sido cualquiera de los apóstoles o alguna persona que ni siquiera se menciona en la Biblia, no importa. La meta es que la gente conozca de Cristo, conozca el Evangelio. Pablo solamente se atribuiría lo que Dios hizo por medio de él en palabra y obra. Y él habló también, recuerdan que habló sobre edificar sobre fundamento ajeno. O sea, él predicó no donde ya se haya predicado la palabra o el Evangelio, sino donde no había sido predicado, donde la gente no conocía del Evangelio de Cristo. Como dice en el verso 19, con potencia de señales y prodigios. Y estas eran las credenciales, como recién lo mencionamos, por así decirlo, de los apóstoles y ministros de la iglesia primitiva. Esas eran las señales, ¿cierto? Dios les dio ese poder de hacer milagros para que la gente no creyera, sino que para que conociera el poder de Dios. Porque nadie hermano, cree o nadie viene a Cristo, ¿cierto? Por un milagro. Eso no lo muestra la Escritura. Pero sí daba a demostrar que Dios estaba con ellos, haciendo esos milagros. En Efesios capítulo 2, verso 20, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esa era la piedra angular, o sea, la número uno. De donde comienza todo el cimiento, ese es Cristo, como dice Pablo acá, que es la piedra, Cristo que es la piedra angular. Entonces Pablo no tenía intención acá de establecer que los apóstoles eran el fundamento, sino que Jesucristo es el fundamento y después ellos iban edificando sobre lo que Cristo había dejado estipulado, sobre lo que Cristo había hecho. ¿Ya? Hoy está de moda, ¿cierto? Si bien citan la Biblia, pero sacan un texto, ¿cierto? Un versículo del capítulo y hacen una predicación fuera de contexto con eso, hermano. Está muy de moda. Antiguamente se hacía, recuerdo que se hacía o predicaban, ¿cierto? Judas se ahorcó y leían solamente eso, que Judas se ahorcó. E inventaban, ¿cierto? Ahí un sinfín de cosas para decir por qué Judas se ahorcó, cuál fue la Judas, qué hizo, a qué, ¿no? Si, en el fondo, si leemos el texto completo, vamos a entender quién es Judas, cuál fue el propósito de Judas en todo esto, hermano, pero no debemos sacar textos del contexto para hacer predicaciones, que está muy de moda hoy en día. Debemos edificar sobre el fundamento de que es Jesucristo, sus enseñanzas y por medio de la Biblia, ¿cierto? Nosotros hablar y predicar a las personas. Pablo no tenía intención de establecer, ¿cierto?, que los apóstoles fueran el fundamento, sino que Cristo lo fuera. En Corintios capítulo 3, verso 11, declara Pablo enfáticamente, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y ahí lo deja claro, ¿cierto? De manera categórica, Pablo dice que nadie puede poner otro fundamento que el de Cristo, la vida, la obra de Jesucristo. ¿Quién fue Cristo? ¿Cómo anduvo? ¿Qué predicó? ¿Qué habló? ¿Qué es lo que hizo Cristo? Y en base a todo eso, ¿cierto? Nosotros debemos caminar en el Evangelio, porque recuerden que somos cristianos, somos pequeños Cristos, debemos ser igual que Él. Ahora, la región de Iliria que se menciona en el verso 19, una provincia del Imperio Romano situada junto a Italia, que se extendía desde el mar Adriático hasta el río Danubio. Y Pablo había predicado en este tiempo desde Jerusalén hasta la provincia situada junto a Roma. Aún no había llegado de la Roma. Verso 20 y 21, y de esta manera me esforcé en predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiera sido anunciado para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Esto es muy interesante, hermano, porque, volviendo al mismo tema, hay iglesias que reciben a predicadores que ni siquiera los conocen. O dicen que son evangelistas y que andan predicando y andan evangelizando. Pablo dice acá que él no edificaba sobre fundamento ajeno. Entonces yo podría ir a otra iglesia a predicar, a lo mejor un tema en común,
pero cualquier tema un tema doctrinario, no, hermano, no. Porque si bien somos cristianos, hay iglesias cristianas, pero las doctrinas son todas diferentes. Y las doctrinas, hermanos, son las que separan a las iglesias. Porque si pensáramos todas las iglesias cristianas igual, tendríamos ¿qué cosa? Un papa. ¿Ya? Así como todas las iglesias católicas piensan lo mismo, tienen el papa, que es la religión universal. Y ellos la tomaron, ¿cierto?, como universal. Entonces, por eso Pablo dice, no, yo no voy a edificar sobre fundamento ajeno. Si alguien ya predicó en una región, está bien. Lo importante es que se predique a Cristo. Entonces fue una cuestión de honor para Pablo más que de competencia, lo que le movió a ir como pionero donde el Evangelio no había sido predicado. En otras palabras, Pablo tenía un ministerio muy peculiar, y eso fue así, hermano. Era un verdadero misionero. Él era un misionero. Él que no se atemorizaba con nada, lomo de una serpiente, estaban todos esperando a que muriera Pablo, no se murió. Ahí después querían levantarlo, ¿cierto?, como un dios. Pablo era un dios, no, no le había pasado nada. Prácticamente encarcelado, hermano, sufriendo en esas cárceles frías, no como ahora, ¿cierto?, que tienen su camita, tienen todo. Antes no, eran cuevas, cuevas solamente, el frío, la humedad, y de ahí donde Pablo predicaba, ¿cierto? Y le daba ánimo a sus hermanos. Entonces no predicó donde ya habían iglesias, ni donde otros ya habían ido. Pablo era un evangelista, según el significado de esta palabra en el Nuevo Testamento. Eso es lo que él hacía. Pablo nunca envió a un equipo para que fuera primero a preparar el terreno. Ya no envió embajadores, ni vayan a ver cómo está esta región, a ver si nos conviene predicar o si alguien ya predicó. Recuerden que a mí, a donde me ven, me meten preso, así que vayan ustedes primero. Pablo no hacía eso, hermano, nunca, nunca lo hizo. Cuando él entraba a una región, eh, no tenía ninguna bienvenida oficial, las autoridades no salían a recibirlo. Al contrario, ¿cierto? ¿Quién salía? El jefe de la policía para apresarlo. Esa era la suerte de Pablo. Llegaba encarcelado, azote 40-1. Y eran azotes, hermano. Entonces, ya que los apóstoles pusieron el fundamento, los creyentes tenían que ser muy cuidadosos en discernir quién eran realmente los apóstoles. Y ahí está, cierto, los prodigios, los milagros, las credenciales que tenían ellos como apóstoles. Entonces, ahora Pablo tenía estas credenciales. En Hechos, capítulo 14, verso 3, dice, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con valentía, confiados en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran por las manos de ellos señales y prodigios. Dios lo concedía. Entonces eran las características de los apóstoles y de los primeros predicadores del Evangelio. Pero, hermano, eso fue en ese entonces, en ese tiempo. Hoy ya no hay sanadores de turno, como mencionaban delante mi hermano, ¿cierto? Personas que sanen o que tienen el don de sanidad. Todo eso ya cesó. Pero Dios puede sanar a alguien, Dios puede levantar a un inválido, a un postrado, ¿lo puede hacer? Por supuesto que sí, lo puede hacer. Y si no está ¿cómo se llama? El que hace milagros de turno, si no está, ¿qué pasa? ¿Te fijas que hay incoherencia, hermano? Porque Dios puede ocupar a cualquiera para hacer un milagro. Y no significa que usted es salvo por hacer un milagro, tampoco, porque Él puede usar a cualquiera, hermano, a cualquiera. Dios lava el vaso y lo usa. ¿Para qué? Para su gloria. Pero no es que por ser cristiano yo tenga el poder de sanar, no, hermano. Lo único que vamos a hacer el ridículo. Podemos orar por personas enfermas, podemos orar por personas inválidas, podemos orar, hacer oración y todo está bajo la voluntad de Dios. Eso debe quedarnos más que claro, hermano. Y Pablo lo tenía claro. En ese tiempo, cierto, ellos hacían esos prodigios, esos milagros, pero nunca se enorgullecieron, nunca se les hinchó el pecho, ni pensaron, cierto, que era por obra de ellos. Al contrario, toda la gloria siempre se la dieron a Dios. Ellos no llegaron, cierto, con un Nuevo Testamento en sus manos, obviamente que no. El libro aún no se había escrito, sino que llegaron con las credenciales. Y en el verso 19 se denominan señales y prodigios. Eso es lo que ellos hacían, hermano.
En el capítulo 16 de esta carta a los romanos se nos presenta otro grupo de personas a quienes Pablo conoció. ¿Ya? El relato nos diría que él las condujo al Señor. Alcanzó a estas personas en diversas partes del Imperio Romano y muchas de ellas emigraron posteriormente a Roma. Allí se reunieron alrededor de la persona de Jesucristo. Entonces se piensa o se cree que ellos hablaban acerca de su amado pastor Pablo, ¿cierto? Porque obviamente él los cuidaba, estaba lejos, pero le escribía cartas. Yo creo que la oración siempre estuvo a favor de él, porque no era nada nuevo, ¿cierto? De que Pablo pasara encarcelado o le dieran muchos azotes. Entonces eso es lo que ellos hacían a Pablo, oraban por él, lo amaban. El texto antiguo, el texto citado acá del Antiguo Testamento, eh, habla de Isaías 52:15, que dice, verán los que nunca les fue contado y entenderán los que jamás habían oído. Por obra, nuevamente hermano, del Espíritu de Dios, por medio de la obra redentora de Cristo, por medio de la obra que él hizo en la cruz. A eso se refiere Pablo acá, y cita el Antiguo Testamento, cita a Isaías. Hablando, cierto, Isaías, en ese entonces que ni siquiera se les pasaba por la mente hablar de los gentiles, él estaba hablando de que un nuevo pueblo iba a surgir. Verso 22, por esta causa me he visto impedido muchas veces ir a vosotros. Entonces él se propuso muchas veces ir a Roma. ¿Recuerdan que lo habíamos visto también? En el capítulo 1, verso 13, de la misma carta esta a los romanos. Pero tuvo que completar la tarea que Dios le había dado en el territorio entre Jerusalén y Roma. Un hombre ocupado. Cuando Pablo dice que había sido impedido muchas veces, podemos estar seguros de que en verdad muchos obstáculos fueron puestos en su senda. Pero ¿quién ponía estos obstáculos, hermano? Si Pablo vivía para Cristo, Pablo vivía para Dios, Pablo vivía para el Evangelio. Y los obstáculos no eran nada para él, hermano. Al contrario, yo pienso que Pablo decía, es un obstáculo, bueno, gloria a Dios. Dios no quiere que vaya todavía, Dios no quiere que viaje todavía. Dios no quiere esto, Dios no quiere lo otro. Y eso habla mucho, hermano, de nuestra vida personal. Cuando nosotros tenemos muchos planes, tenemos metas, queremos hacer cosas, ¿cierto? Y a veces no resultan, no salen, y empieza usted a afligirse, ¿y por qué? ¿Y por qué no me resulta? ¿Y por qué no puedo? Cuando en realidad debiéramos buscar, hermano, cuál es la voluntad de Dios para mi vida, qué es lo que Dios quiere que yo haga. Porque en el fondo Dios no nos llamó, hermano, a hacer riqueza, ni a lujos, no nos llamó a ser millonarios, aunque hay millonarios cristianos, ¿cierto? Y bien por ellos, bien por esos hombres. Pero ese no es el punto, hermano, acá. El punto a que nos llamó Dios que fue a predicar su palabra. El resto viene añadido. El resto viene añadido, hermano. Y eso hablábamos el otro día con mi esposa acerca de los diezmos, lo que son los diezmos en la iglesia. Eso, cierto, nos compete a todos. Por lo general, la plata que se recauda en la iglesia es para el gasto del pastor, por lo general, del pastor, cierto, y de la iglesia. Pero acá, gracias a Dios, yo tengo mi trabajo, así que el dinero que se junta es ¿para quién? Para la iglesia. En el fondo, ¿para quién? Para ustedes mismos, no para nosotros. Y les toco ese tema, hermano, porque cuando hablamos de Pablo, hablamos de la confianza de Pablo, hablamos de cómo Pablo se dirigía en su vida. Recuerden que Pablo era fariseo de fariseos. Él tenía muchos bienes, tenía posesiones, tenía de todo, y él dijo que lo había estimado todo como estiércol. ¿Por qué? Por amor a Cristo. Entonces nosotros a veces nos afligimos, hermano, con el tema de plata, no diezmamos, no damos a la iglesia lo que corresponde, que en el fondo no es un robo, yo no les voy a citar Malaquía para que no se asuste, ni los voy a maldecir ni nada, pero es un tema de fe, hermano, de fe. Y yo lo digo con moral porque yo pasé por eso, hermano. Yo pasé por un tema económico complicado y siempre yo me aferré a Dios y nunca dejamos de dar a la iglesia. Yo le decía a mi esposa, uno, hermano, lo da con el corazón, de lo que uno tiene, de lo que uno puede. Yo no le estoy diciendo que dé el 10%. Dar, cierto, lo que uno puede dar, pero con el corazón. Y recuerden, Dios conoce nuestro corazón.
Él sabe si lo estamos engañando, si estamos actuando de mala fe o lo que sea, pero eso, hermano, es una prueba que nosotros, una prueba que debemos tener como cristianos, que es la fe y la confianza en que nada te va a faltar. Nada. Si Dios tiene cuidado, hermano, de su creación, de los pajaritos y de todo el mundo, ¿cierto? ¿Cuánto más nosotros, que somos sus hijos? ¿Cuánto más? Si usted ayuda al hijo del vecino, lo hace con amor, con cariño, ¿y cuánto más lo va a hacer por su propio hijo? Entonces póngase en ese sentido, hermano, de que Dios no le va a fallar a usted. Nosotros le fallamos a Dios, pero Él no le va a fallar nunca a usted. ¿Ya? Así que empieza a ir. Hermano, si seguimos, bueno, ya lo habíamos conversado el tema de que no, a fin de año no vamos a hacer paseo ni nada de lo que hacemos, porque, como dijo cierto personaje, no hay plata. No pensaba tocar este tema, hermano, pero hablando de la fe, de la confianza que Pablo tenía y que él dejó todo, todo, por amor a Cristo. Yo no le estoy diciendo tampoco, hermano, que deje todo, o que deje de comer por 10 más, o que deje de pagar cuentas por 10 más, no. Si usted no le alcanza, no lo haga. Si le alcanza, hágalo. Y lo que dé, délo de corazón, con amor, sabiendo que es para el Señor, nada más que eso. No fallarle al Señor, así como Pablo también lo hizo. Entonces, para terminar, los obstáculos, cierto, que sufrió Pablo, él tenía el discernimiento, el conocimiento, él tenía la sabiduría, hermano, para decir que el obstáculo no le permitía viajar y que estaba bien. Otra vez será, otra vez lo haremos. Pero el mensaje de las buenas noticias del Evangelio siempre llegó a donde tenía que llegar. ¿Se fijan? Si no hubiera sido Pablo, es otro. Si no es Pedro, hubiera sido otro. Quien sea, hermano. Lo importante es que el Evangelio llega sí o sí a donde tiene que estar. Y lo mismo sucede en la actualidad. El mensaje de amor de Dios revelado en Jesucristo, su muerte y su resurrección, llega a usted esperando que usted lo reciba por medio de la obra redentora de Cristo, dándole toda la importancia que se merece, sabiendo que es el mensaje personal que Dios quiere hacerle llegar en esta hora como la única alternativa, la única opción para recibir la salvación. Hermanos, Cristo es lo único que tenemos. Ya que se lo había mencionado, ¿cierto? Que lo pusieron en una predicación del pastor Paul Watson. Es lo único que tenemos. No es lo que necesitamos, no es lo que nos hace falta. Es lo único que tenemos, hermano, en esperanza en nuestra vida, nuestro Señor Jesús, su obra redentora, la salvación. Por eso, de vuelta, debemos darle gracias a Dios, hermano, porque Él nos llamó. Porque Él te llamó a ti, me llamó a mí, nos tiene aquí en esta hora, nos tiene con un nuevo pensamiento. ¿Somos pecadores? Sí, somos pecadores, seguimos pecando, nos cuesta el camino, se nos pone en su vida. Pasamos a veces por el desierto, pasamos por necesidades espirituales, económicas, lo que sea, pero ahí estamos, ahí seguimos. Y esa es una prueba, hermano, también de que somos cristianos. Porque muchos viene la tempestad, la ola, la tormenta y casi se ahogan acá y se mueren. Ya no, Dios no me ayudó aquí, el Señor me dejó solo. Me dejó solo Dios. Entonces habla de una persona que no es cristiana, hermano. Dios nos deja solo a veces, hermano. Dios permite cosas. Estamos leyendo Job con Reinaldo ahora y es la prueba, ¿cierto? Job. Y Job nos dijo, Señor, ¿por qué me dejaste solo? ¿Qué pasó? Mataron a mi hijo, se quemaron las ovejas, el ganado, todo. Me decía mi esposa, me echa la niña, maldice a tu Dios y muérete. Sino que vemos a un Job lleno de Dios. ¿Y Job qué hizo? Él no hizo nada, pues, hermano. Él estaba tranquilito, administrando sus cosas, estaba ahí tranquilo, y va el diablo y le dice, ahí está Job. Ay, mira, ahí está la pelo. Ahí está el hermano Rodrigo. ¿Te sirve de balde acaso? No, ya, pero tócalo, ya, quítale algo. Enférmalo. Hazle cualquier cosa y vas a ver que él no va a renegar contra mí. Y ahí se ven los cristianos verdaderos, hermano. Cuando la enfermedad, la angustia, donde sea, damos gloria a Dios, hermano, y si tenemos que morirnos desnudos, como dijo Job, desnudos regresaremos, ¿cierto?, a la presencia de Dios. Entonces esa es la confianza que nosotros debemos tener, hermano. Es lo único que tenemos es Cristo. Entonces dejémonos moldear, hermano. Dejémonos moldear cada día por lo que es la palabra de Dios, por la escritura, por la oración, la comunión que tenemos con Él. Dejémonos moldear, hermano.
para que toda la gloria repose, ¿cierto?, en el poder de nuestro Señor Jesús. Porque de Él es la obra, de Él es la honra, la gloria, hermano, y todo lo que podamos hacer o tener nosotros es todo para la gloria de nuestro Dios. ¿Oramos? Te damos muchas gracias, buen Padre, por este tiempo que nos permites para estar en tu presencia, Señor. Gracias por el mensaje, el cual nos has permitido el día de hoy escuchar. Señor, queremos adquirir sabiduría, queremos adquirir entendimiento, queremos adquirir ciencia en nosotros, en nuestra vida. Por eso te rogamos, mi Señor, que ponga en nosotros ese espíritu, Padre, o mejor aún, que nosotros podamos alimentar ese espíritu que está en nosotros, avivar el don de Dios que está en nosotros, por medio de tu palabra, por medio de la oración, Señor, de la comunión. Así avivamos ese don que está en nosotros. Y cuando está vivo ese fuego, puede que se nos olvide orar y el Espíritu te recuerda y tú en obediencia vas y oras. Así queremos ser, Señor, obedientes. Que lo principal sea lo espiritual. Que lo principal, Señor, sea la comunión contigo. El resto viene añadido, Señor. Conforme a tu bondad, conforme a tu misericordia viene añadido. No debemos buscar las cosas de este mundo, como él dijo nuestro Señor Jesús, sino buscar las cosas de arriba, las cuales no perecen, las cuales, Señor, están ahí aguardando por nosotros en la vida espiritual, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Si tuviera alguna enfermedad, Padre, o necesidad, poderoso es usted, mi buen Dios, para llevar. Poderoso es usted para proveer sanidad. Poderoso es usted para proveer lo económico. Eres el dueño del oro y de la plata, Señor. No significando eso que nosotros debiéramos ser millonarios, Padre, pero todas las promesas las tenemos en nuestra mano. ¿Qué debemos hacer? Confiar solamente. Confiar y creer en que tú eres Dios de lo imposible. Muchas gracias, Padre, te damos por la vida, por la salud, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Bendícenos cada día, líbranos del mal, ayúdanos cada día en nuestro proceso como cristianos, a formar nuestro carácter, a formarnos como personas cristianas, para que podamos ser ejemplo tanto en nuestra familia como en nuestro alrededor. Agradecemos, Señor, este tiempo y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.